Buenas tardes, apreciados estudiantes. Soy su profesor de mecánica de sólidos, el ingeniero civil Darwin Mora Villota. Presento un cordial saludo y paso a darles la iniciación de este curso con miras primeramente a poder darles las pautas necesarias para que elaboren el taller número 1. La asignatura en la universidad tiene el nombre de mecánica de sólidos y generalmente se le suele denominar mecánica de materiales y de una manera más concreta resistencia de materiales, porque se refiere precisamente al análisis de cuánto puede resistir un determinado material. Podemos decir que el objetivo general de la mecánica de sólidos como resistencia de materiales es analizar el comportamiento de los cuerpos sometidos a fuerzas. El prerequisito necesario, muy necesario, para poder analizar todos los conceptos de resistencia de materiales es la estática. Generalmente siempre que nosotros tenemos que enfocar un problema de resistencia de materiales, primeramente nos vamos a valer de todos los conceptos básicos de la estática. Y no olvidar que en la estática los cuerpos se analizan como cuerpos rígidos, o sea, aquellos que ante la aplicación de fuerzas no sufren deformaciones. Ahora, la resistencia de materiales habla es de los cuerpos deformables, Por eso se emplea ese término, que la resistencia analiza el comportamiento, es la palabra, el comportamiento de los cuerpos sometidos a fuerzas. Para el análisis del comportamiento de un cuerpo sometido a fuerzas, entonces, en primer lugar, hay que mirar qué fuerzas externas son las que actúan sobre el cuerpo y sabemos que esas fuerzas externas generalmente pues son fuerzas conocidas y fuerzas las que calculamos, las desconocidas, y lo hacemos por medio de la estática. Luego de que tenemos esas fuerzas externas ya totalmente conocidas por medio de la estática, pasamos al cálculo de las fuerzas internas. Las fuerzas internas también se calculan por medio de la estática. Y sabemos que esas fuerzas son la fuerza cortante, se vio en estática, el momento flector, y la fuerza normal. Inicialmente vamos a hablar de ellas. La fuerza normal son las que inicialmente se citan en el Tratado de Resistencia de Materiales, pero todo esto se analiza con base a la estática. Luego entonces ya vienen conceptos iniciales, magnitudes iniciales de la resistencia de materiales. Cuando un cuerpo es sometido a fuerzas, se dice que se esfuerza, empleando esa palabra que es muy común, hablar de un esfuerzo que hace una persona, del esfuerzo que hace un cuerpo en general cuando se le aplican fuerzas. Entonces, esos esfuerzos se clasifican dependiendo de la fuerza interna a la que están sometidas. Generalmente, si la fuerza a que está sometido internamente el cuerpo es la fuerza cortante, el esfuerzo se denominará esfuerzo cortante. Si la fuerza es normal, se denominará esfuerzo normal. Y si
es sometida a un momento flector, pues ya analizaremos más adelante que en general puede estar sometida a ambas, a fuerza cortante y a esfuerzo normal, esfuerzo cortante y esfuerzo normal. También cuando un cuerpo está sometido a fuerzas internas y se esfuerza, el cuerpo entonces, como decíamos, tiende a deformarse, y de ahí nace el concepto de las deformaciones. Entonces estos esfuerzos, como lo acabo de decir, pueden ser esfuerzos normales que se designan con la letra sigma, esfuerzos cortantes que se designan con la letra tau. Y las deformaciones suelen ser lineales, que se designan con la letra delta, epsilon, que son las deformaciones unitarias lineales, las deformaciones angulares, que se pueden designar con la letra teta, y las deformaciones unitarias angulares con la letra gamma. Entonces, en general, este es el esquema que uno siempre debe tener presente cuando vaya a solucionar un problema de mecánica de materiales. Primero calculo todas las fuerzas externas, luego las fuerzas internas, y luego sí entro a calcular esfuerzos y deformaciones. El esfuerzo en general se define como la fuerza interna por unidad de área que soporta un cuerpo. Entonces, matemáticamente, el esfuerzo, fuerza interna dividido entre área. Como toda magnitud debe tener unidades para obtener la cuantía específica de esa magnitud. En el sistema internacional, como nosotros sabemos, la fuerza se mide en newtons y el área entonces se medirá en metros cuadrados para obtener la unidad que ya sabemos que se denomina el pascal. Esta unidad del pascal pues es una unidad muy pequeña, por lo tanto tenemos que utilizar múltiplos del pascal, como el kilopascal, son 1000 pascales, el megapascal, 1.000.000 de pascales, o el gigapascal, 1000 millones de pascales. En el sistema inglés, generalmente pues se toma como unidad de fuerza el PSI, como unidad de esfuerzo, el PSI, que pues en inglés es pound square inch, que quiere decir libra por pulgada cuadrada. Y también se pueden utilizar a veces el múltiplo para decir kilolibras o kilo PSI. El esfuerzo normal, como les decía hace un rato, se puede presentar cuando las fuerzas internas son fuerzas normales. Se define con la letra sigma. Y entonces cuando hay un cuerpo sometido a una fuerza normal, al dividir por el área se consigue el esfuerzo determinado. Por ejemplo, si yo tengo una barra sometida a fuerzas axiales de tensión, se generará en cualquier parte, en cualquier sección que yo considere esta barra, por ejemplo aquí en la sección C, se generará una fuerza interna que es normal y que por un simple análisis estático nos damos cuenta que esa fuerza normal es igual a la fuerza externa F aplicada en A, fuerza externa aquí en C. Por lo tanto, el esfuerzo sencillamente en este caso lo podemos tomar como fuerza sobre área. Entonces, cuando tengamos un elemento sometido únicamente a fuerzas axiales, podemos tomar esta fuerza directamente, dividirla por el área y obtener ese esfuerzo normal. Decíamos también que cuando un cuerpo está sometido a fuerzas, como en el caso que acabamos de colocar, un cuerpo sometido a fuerzas axiales, entonces, al existir aquí esta fuerza, lógico que debe haber una fuerza igual y de sentido contrario para el equilibrio, el cuerpo se esfuerza pero también tiende a alargarse. Por ejemplo,
que se alargue en esta parte, o sea, que si tiene una longitud inicial, va a tener una longitud mayor, ya que aquí hay un delta, esa deformación la indicamos con delta, un delta que será la deformación, y esa deformación lógicamente pues la vamos a medir en metros porque es una longitud, pero como suelen ser pues supremamente pequeñas, pueden utilizarse el centímetro, los submúltiplos del metro o el milímetro. En el sistema inglés pues generalmente puede ser el pie o la pulgada para indicar esas deformaciones. En general nosotros en ingeniería y en muchas ciencias se trabaja en magnitudes por valores unitarios, por lo tanto nosotros en muchas ocasiones nos toca estas deformaciones trabajarlas como deformaciones unitarias, y una deformación unitaria pues sencillamente es la deformación total por unidad de longitud, de tal manera que si en un determinado evento tengo que la deformación total, por ejemplo, me dio 4 milímetros en una longitud de 8 metros, pues estaría yo diciendo que se me deforma medio milímetro por metro, pero como se deben utilizar unidades iguales, si yo lo quiero expresar todo en metro, pues reduciendo a metros los milímetros, voy a tener que son 5/10 de metro por metro. 5/10 de metro por metro, que es lo mismo que decir que se me deforma medio milímetro por metro. En general nosotros tenemos que relacionar siempre los esfuerzos con las deformaciones, o sea, no podemos trabajar solamente los esfuerzos y solamente las deformaciones. Para un buen diseño estructural, yo siempre debo tener en cuenta que las fuerzas externas que se están aplicando, qué esfuerzos me van a producir en mi elemento estructural y qué deformaciones. Por eso nosotros debemos relacionar esas deformaciones en los denominados diagramas esfuerzo-deformación. El diagrama de esfuerzo-deformación pues se construye en un sistema cartesiano, en un plano cartesiano, donde van los esfuerzos en las ordenadas y las deformaciones unitarias en las abscisas. Entonces se mira la manera como se relacionan los esfuerzos con las deformaciones unitarias. Aquí yo estoy trazando un esquema clásico de esfuerzos contra deformaciones de un material dúctil. Es muy necesario que consulten diagramas esfuerzo-deformación en libros, como por ejemplo el libro de Singer, el libro de Bjornsson. Cualquier libro habla ampliamente de diferentes tipos de esfuerzo y deformación, de tal manera que si nosotros tenemos un determinado elemento como el que estábamos considerando hace unos instantes, un determinado elemento en donde se esté aplicando tensión, si esa tensión se va incrementando, puede producir un diagrama como el que nosotros estamos analizando en esta parte, para un material dúctil. También podemos mirar lo que pasaría con un material diferente, que no sea dúctil, o sea, por ejemplo, un material frágil. Para ello, entonces, es muy necesario recordar la denominada ley de Hooke, dada por el señor Robert Hooke. En ella, él analiza un material y hay varias formas de poder enunciar esa ley. A ese material se le va incrementando la fuerza. Por ejemplo, si nosotros tenemos la barra de que hemos venido hablando, una barra sometida a fuerzas de tensión, esas fuerzas se pueden ir incrementando, ir aumentando poco a poco.
Hay equipos, hay máquinas en donde se puede lógicamente hacer esta experiencia y ustedes la tendrán que hacer en el correspondiente laboratorio. Entonces el señor Hooke tomó un material dúctil que puede ser acero, por ejemplo, puede ser acero o cualquier otro material dúctil, y entonces al ir incrementando las fuerzas, se dio cuenta que hay diferentes etapas que considerar. Inicialmente, los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, son directamente proporcionales a las deformaciones, por eso se obtiene un gráfico que es una recta perfecta, lineal. Luego viene una etapa donde se ve que el esfuerzo no aumenta, pero la deformación sí, que es lo que se denomina la región de fluencia. Nuevamente el material endurece y comienzan a subir los esfuerzos a la par con las deformaciones, aun cuando no linealmente. Por último viene un proceso que se llama estricción y el material ya después de esa estricción rompe. O sea, aquí tenemos lo que se denomina el límite elástico, el esfuerzo en el límite elástico. Acá esta parte del esfuerzo de fluencia, aquí el esfuerzo último y acá el esfuerzo de rotura. Hasta donde el material es elástico, o sea, hasta el límite elástico, el material se denomina de esa manera, se dice que el material tiene un comportamiento elástico. Pero luego, en esta región, donde ya aparece el material en otras condiciones, viene lo que se llama la zona plástica del material, el material se convierte en plástico. En general, en la región elástica, el material, cuando se descargue nuevamente, tiende a recuperar la forma inicial, pero ya cuando el material es plástico, comienza a tener deformaciones permanentes, o como se habla acá, llega a la rotura. Entonces es conveniente que investiguen muy bien en los libros estas 4 etapas que estamos colocando acá. En la parte elástica se cumple la denominada ley de Hooke. Luego acá, como les estoy diciendo, esta es la zona de fluencia, la fluencia del material. Esta es la zona que, como les dije, se presenta en un endurecimiento, un endurecimiento que se le atribuye a la misma deformación, y aquí el proceso de estricción. Nuevamente insisto, miren en qué consiste cada uno, amplíen lo que les estoy diciendo en los libros de resistencia de materiales. Entonces la ley de Hooke nos habla en muchas formas, pero se puede llegar a una conclusión elemental de lo que pudo haber dicho Hooke y qué es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro curso de resistencia de materiales. Nos dice que los esfuerzos en un material elástico son proporcionales a las deformaciones unitarias, o sea que eso solo se va a presentar acá en la parte lineal, o sea cuando el material es elástico. Para eso se cumple la ley de Hooke. Entonces, como esto ya lo hemos dicho, esta parte va a ser lineal, esfuerzos, deformaciones unitarias, va a ser lineal hasta el límite elástico, hasta el esfuerzo en el límite elástico. Entonces, este valor E será la pendiente de esta recta y es el esfuerzo sobre la deformación unitaria según el concepto matemático de pendiente. A este valor se le da el nombre de módulo de elasticidad. Y se le atribuye al científico Thomas Young, por lo que se le suele decir también el módulo de Young. El módulo de Young. Entonces, esta igualdad nos va a servir para nosotros poder calcular las diferentes deformaciones unitarias. Entonces, para ese primer taller, que se ha dividido en 2 partes, les voy a explicar unos ejemplos y les voy a enviar las copias de los siguientes ejercicios de que voy a hablar en este momento.
Démonos cuenta de lo que hemos hablado, porque estos ejercicios se basan en la ley de Hooke. Se ha dicho que el esfuerzo es igual a la fuerza por unidad de área, entonces vamos a hablar de eso en general, de esfuerzos normales. Sigma es para esfuerzo normal. También acabamos de decir que la deformación unitaria es la deformación por unidad de longitud. Entonces, si nosotros acá consideramos que el esfuerzo es la fuerza sobre el área, como nosotros tenemos ahí en esa parte, podemos hacer un análisis general en la ley de Hooke de la siguiente manera. La ley de Hooke me dice, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Entonces, reemplazo el esfuerzo por esta fuerza sobre área y la deformación unitaria por la deformación total dividido entre la unidad de longitud. Si despejo la deformación, me va a dar la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces aquí tengo cómo calcular mis esfuerzos y acá cómo calcular las deformaciones. Entonces todo esto con base a la ley de Hooke. Entonces vamos a ver el primer problema, un problema muy elemental. Una barra como la que estábamos considerando, una barra, aquí la vemos, sometida a una fuerza de 50 kilonewtons. Entonces lo que queremos es calcular el esfuerzo normal, la deformación total, la deformación unitaria de esta barra de acero. Suponemos un área de 8 centímetros cuadrados y su longitud. Entonces vamos a considerar que el material es acero. El módulo de elasticidad, mírenlo bien y analícenlo bien, está dado en las mismas unidades del esfuerzo, está dado en las mismas unidades de esfuerzo, el módulo de elasticidad. Y son números del orden de los gigapascales. El pascal es una unidad, dije, muy pequeña, por eso a veces para las fuerzas nos toca utilizar múltiplos y para los esfuerzos también. Entonces acá tenemos que si el material es acero, y ojalá se lo aprendan para toda su vida, el módulo de elasticidad del acero son 200 gigapascales. Entonces aquí tengo la barra sometida a fuerza axial de 50 kilonewtons. Entonces sencillamente la fuerza interna, ya habíamos dicho, tiene un valor de 50 kilonewtons, o sea igual a la externa, en este caso, en cualquier sección que se calcule el esfuerzo normal. Entonces el esfuerzo es fuerza sobre área, trabajo en sistema internacional, 50 kilonewtons son 50.000 newtons, 50 por 10 a la 3 newtons, y el área que está dada en centímetros cuadrados, 8 centímetros cuadrados lo multiplico por 10 a la menos 4 para pasarlo a metros cuadrados. Recuerden, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, lo que me va a dar 62.500.000 pascales. Eso nos da un número grande porque el pascal es una unidad muy pequeña. Por eso entonces lo expresamos mejor diciendo que son 62.5 megapascales. Como la fuerza es normal, produce un esfuerzo normal. Ya habíamos dicho, el esfuerzo se llama dependiendo de qué fuerza yo tenga. Entonces, ese esfuerzo va en megapascales. Dijimos entonces que la deformación total, según la ley de Hooke, nos dio fuerza por longitud sobre el área por el módulo de elasticidad, la fuerza 50.000 newtons, la longitud 4 metros, el área 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y el módulo de elasticidad del acero 200 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Por lo tanto, la deformación, pues haciendo estas operaciones, nos da 0.00125 metros, que equivalen entonces, para entenderlo más claramente, a 1.25 milímetros. Quiere decir que esta barra de 4 metros de acero en las condiciones dadas se alarga algo más de 1 milímetro, 1,25 milímetros. La deformación unitaria es la deformación por unidad de longitud, o sea, que si se alarga 0.0125 metros en los 4 metros, pues en un solo metro se alargará
0.0003.125 metros por metro. Entonces, este problemita es de una barra sometida a dos fuerzas axiales. El objetivo que se tiene ahí en ese problema es que tengan el aprendizaje de cómo calcular en general los esfuerzos, las deformaciones totales y las deformaciones unitarias. Tenemos acá un segundo ejercicio también de una barra, pero acá vamos a considerar ya no dos fuerzas, una en un extremo y otra en el otro extremo, no. Ya vamos a considerar fuerzas axiales. Sabemos que esas fuerzas axiales son las que van por el eje de la barra. Entonces, aquí tenemos cuatro fuerzas axiales de 180, 120, 140 y 30 kilonewtons en las direcciones mostradas. La barra tiene una longitud de 30 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 40 centímetros en estos intervalos para una longitud total de 2 metros, que es la suma que se tiene ahí. Entonces, acá les coloco el enunciado. La barra de acero es circular de 8 centímetros de diámetro. Calcular los esfuerzos totales en cada sección, la deformación total y la deformación unitaria. Entonces, vamos nuevamente. Esfuerzos, deformaciones totales y deformaciones unitarias. Calculo el área del círculo, tiene 8 centímetros de diámetro, me da 50.3 centímetros cuadrados, y empiezo en el orden que les dije que íbamos a trabajar en resistencia de materiales, en mecánica de materiales. Primero las fuerzas externas, primero que todo. Entonces acá están esas fuerzas externas. Entonces, pues vamos a tener acá 180 más 120 más 140 menos 30, esas son las fuerzas que estamos aplicando acá, fuerzas externas conocidas, y mi fuerza desconocida es la fuerza horizontal entonces que hay en el apoyo A. En ese apoyo A, entonces decimos que la fuerza, por ejemplo, vaya dirigida hacia la izquierda, entonces decimos menos AX, llamémosle la fuerza de reacción, que es una fuerza externa, de restricción al movimiento de traslación en A. Despejamos y simplemente pues nos da que AX, para que haya equilibrio, tendrá un valor de 130 kilonewton hacia la izquierda. Una vez ya todas las fuerzas externas son conocidas, faltaba solamente AX, pasamos al cálculo de las fuerzas internas. Entonces, acá perfectamente podemos decir que aquí en A la fuerza nos dio hacia la izquierda, Entonces, al ser esa fuerza hacia la izquierda, digamos que tensiona el segmento AB, lo tensiona con un valor de 130 kilonewton, de 130 kilonewton. Veámoslo de esta manera. Si yo tengo acá la barra y me enfoco acá en este punto donde hemos calculado que esta fuerza es hacia la izquierda aquí en A de 130 kilonewton, pues en este primer segmento entre A y B habrá una fuerza de tensión. Miren ahí, tensiona 130 kilonewton. Luego en B viene 180 kilonewton. Entonces, en cada uno de los puntos donde hay una fuerza, se va analizando para hacer un diagrama de fuerzas normales, o sea, de fuerzas internas. La fuerza normal es una fuerza interna, en la forma como acá ya lo he dibujado y se los voy a enviar. Entonces acá tenemos la fuerza interna de tensión primero, 130 kilonewtons, pero esta fuerza de 180 kilonewtons va en sentido contrario, o sea, que este salto que se ha producido hacia arriba, acá se producirá un salto en sentido contrario, porque esta fuerza va en sentido contrario a la de 130, entonces bajará hasta menos 50. La de 120 nuevamente está hacia la derecha, si bajamos otros 120, pues llegamos a menos 170 kilonewtons. Y luego viene la fuerza de 140 kilonewton, como ustedes la pueden ver acá,
esa fuerza es hacia la izquierda, lo mismo que a X. Esa hace que mi diagrama suba ese valor, 140, menos 100.